En el silencio polvoriento y casi sagrado de la biblioteca del remoto monasterio de Sangad, un lugar anclado en las cumbres del Tíbet donde el tiempo parecía haberse detenido, el hermano Thomas, un joven monje con una sed insaciable de conocimiento, descubrió algo que cambiaría para siempre no solo su comprensión del mundo, sino el tejido mismo de su existencia. Estaba catalogando una colección de pergaminos recién descubierta, olvidada en un arcón de sándalo sellado durante siglos. La mayoría eran textos budistas y tratados de medicina antigua, pero uno de ellos era diferente. No tenía título ni autor. Era un manuscrito encuadernado en cuero agrietado, escrito en una caligrafía hipnótica que parecía danzar en una fusión imposible entre el latín eclesiástico y el arameo antiguo. El sello que lo mantenía cerrado era de cera negra, y en su centro, un perfecto cristal de sal de roca se conservaba incrustado, brillando con una luz pálida y extraña bajo el débil sol que se filtraba por el ventanuco. Con manos temblorosas, rompió el sello. El aroma que se liberó no fue de polvo y vejez, sino de ozono y mar antiguo, una fragancia que evocaba el origen mismo de la vida. Las primeras líneas lo detuvieron como un rayo, paralizando su respiración y haciendo que su corazón latiera con una fuerza primigenia. Aquello que yace en tu mesa cada día, el cristal que disuelve sin pensar, contiene el poder de los cielos y la tierra. Lo que llamas con simpleza, condimento, los antiguos lo veneraron como medicina del alma y piedra de los dioses. Este no es un texto común. Es la confesión de un sabio anónimo, el testamento de alguien que dedicó su vida a descifrar los misterios insondables de la sal, ese mineral cristalino que los romanos llegaron a valorar más que el oro mismo, acuñando la palabra salario para la paga de sus legionarios. Ese mismo cristal que Jesús usó como la metáfora suprema del discípulo perfecto, incorruptible y preservador de la verdad. La misma sustancia que los alquimistas medievales consideraban uno de los tres principios primordiales, el cuerpo, que contenía la sustancia de la purificación eterna. El texto continuaba con una advertencia que le heló la sangre. Lo que estás a punto de escuchar no es solo conocimiento, es poder oculto, una ciencia sagrada que puede transformar tu vida de maneras que no crees posibles. Cada palabra fue escrita por alguien que experimentó en su propia carne y alma lo que significa vivir en comunión con este cristal sagrado. Pero ten cuidado, porque una vez que comprendas estos secretos, no podrás volver a ver la sal, ni tu propia existencia, de la misma manera. Este manuscrito promete revelarte cómo usar la sal para sanar tu cuerpo a nivel celular, para proteger tu campo energético de influencias hostiles, para purificar tus emociones más arraigadas y para despertar poderes que duermen latentes en tu alma. Pero también te advierte, este conocimiento viene con una inmensa responsabilidad, porque quien domina los secretos de la sal, domina uno de los elementos más poderosos y primordiales de la creación. El hermano Thomas sintió un vértigo que no era producto de la altitud. Tenía en sus manos un grimorio prohibido, un texto que los sabios habían guardado en el más absoluto silencio durante milenios. Y mientras leía, las paredes de la biblioteca parecieron desvanecerse, transportándolo a un viaje a través del tiempo, la ciencia y el espíritu. Capítulo 1. El pacto blanco y la geometría sagrada. Escúchame con atención, querido aprendiz, comenzaba el primer capítulo, porque lo que voy a revelarte transformará para siempre la manera en que ves ese pequeño cristal blanco que tienes en tu cocina. Olvida su uso mundano, pues estás ante una llave cósmica. La voz del manuscrito era íntima y poderosa, como un susurro directo al alma. Hace muchos, muchos años, cuando aún era joven y creía arrogantemente que los misterios del universo se encontraban solo en los libros y en las disertaciones filosóficas, presencié un acto que cambió mi destino para siempre. Era una noche de luna nueva, en el corazón del desierto de Judea. Mi maestro, un hombre cuyos ojos contenían la calma de milenios, me llevó lejos de la civilización. Trae sal, me había dicho escuetamente, sin ofrecer explicación alguna. Llevé conmigo una bolsa de la sal más pura del mar muerto. Caminamos durante horas bajo un manto de estrellas tan denso y brillante que el cielo nocturno parecía un océano de diamantes.
Llegamos a un círculo de piedras antiguas, un lugar de poder olvidado donde las energías telúricas y celestiales convergían. Mira, me susurró mi maestro. Tomó un puñado de la sal que yo había llevado y la vertió lentamente sobre una gran piedra plana en el centro del círculo. Bajo la luz estelar, cada diminuto cristal de sal se transformó en un prisma perfecto. No absorbían la luz, la capturaban, la refractaban, la multiplicaban, creando una red de destellos danzantes sobre la superficie de la roca. ¿Ves?, dijo mi maestro con reverencia. La sal no absorbe la luz para sí misma, sino que la multiplica y la comparte. Así funciona en el plano espiritual. No absorbe las energías negativas para contaminarse con ellas, como lo haría una esponja, sino que las recibe, las descompone en su estructura cristalina y las devuelve al universo, purificadas y transformadas. En ese instante, comprendí por qué desde tiempos bíblicos la sal ha sido el símbolo universal del pacto eterno, de la alianza inquebrantable. Cuando en el Génesis se narra que la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, el hombre moderno lo interpreta como un castigo divino, ¡qué ceguera! Fue una transformación sagrada. No fue aniquilada, sino eternizada. Se convirtió en la guardiana eterna de la memoria, en la testigo cristalizada de lo que fue y de lo que debía recordarse para siempre, un monumento a las consecuencias de la desobediencia, preservado para todas las generaciones. Los antiguos sacerdotes hebreos conocían este secreto a la perfección. Por eso, en el libro del Levítico, Dios ordena explícitamente, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. No era una simple superstición culinaria. Comprendían que la sal era el elemento que hacía que el sacrificio fuera eterno, que la ofrenda trascendiera el tiempo físico y el plano material para conectarse directamente con lo divino. La sal era el sello que garantizaba la incorruptibilidad del pacto. Desde una perspectiva científica, esta veneración tiene un fundamento profundo. La sal, o cloruro de sodio, NaCl, forma una estructura cristalina cúbica perfecta. Esta red iónica es una de las más estables y ordenadas de la naturaleza. Los sabios antiguos no tenían microscopios, pero intuían a través de la revelación que la sal contenía una geometría sagrada, una estructura que replicaba el orden perfecto e inmutable del cosmos. Cada grano era un microcosmos que conectaba lo terrestre con lo celestial, un pequeño universo de orden en un mundo de caos. Los alquimistas medievales, herederos de este conocimiento, lo confirmaron siglos después. En su trinidad de principios, azufre, mercurio y sal. La sal representaba el principio de la fijación, lo que permanece cuando todo lo demás se ha transformado o evaporado. Mientras el azufre simbolizaba la volatilidad del espíritu y el mercurio la fluidez del alma, la sal era el cuerpo incorruptible, la sustancia que podía preservar la esencia divina dentro de la materia física. Era la clave de la transmutación y la inmortalidad. Ahora, aprendiz, te enseñaré el primer secreto práctico, el primer paso para sellar tu propio pacto blanco, continuaba el manuscrito. Cada mañana, al despertar, antes de que cualquier otra sustancia toque tu lengua, coloca 3 granos de sal marina pura bajo ella. No la tragues. Permite que se disuelvan lentamente. Mientras sientes su sabor intenso y puro, repite en silencio este mantra, que mi palabra sea sal. Que preserve la verdad y purifique la mentira. Que mi verbo selle pactos de luz. Que mi esencia permanezca incorruptible. Este simple ritual, realizado con intención consciente, activará en ti la capacidad de hablar con poder espiritual, de que tus palabras tengan peso y verdad, porque habrás establecido un pacto consciente con la geometría sagrada de la sal. Pero el manuscrito profundizaba aún más, uniendo la mística con la fisiología, hay algo más profundo. Cuando la sal se disuelve bajo tu lengua, libera iones de sodio y cloruro que son absorbidos directamente por las membranas mucosas. Los antiguos sabían intuitivamente lo que tu ciencia hoy confirma, la lengua contiene una vasta red de terminaciones nerviosas conectadas directamente con el cerebro, especialmente con el sistema límbico,
la sede de la emoción, la memoria y la intuición. Al consagrar este acto con una intención espiritual, transformas un simple proceso químico en un poderoso ritual de poder. Los iones de sodio son esenciales para la transmisión de impulsos nerviosos. Con este ritual, estás, literalmente, afinando tu sistema nervioso para que sea un mejor conductor de la verdad y la intuición. Durante mis largos años de práctica, confesaba el autor, he visto cómo personas que realizan este ritual diariamente desarrollan una capacidad extraordinaria para detectar la falsedad en las palabras de otros, para hablar palabras que sanan heridas emocionales, para expresar verdades que transforman corazones endurecidos. No es magia en el sentido vulgar. Es la activación consciente de potenciales que duermen en tu propia naturaleza divina. La sal no miente, no se corrompe, no olvida. Por eso el Maestro Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. No les pedía que fueran un simple condimento para el mundo, sino que se convirtieran en testigos incorruptibles de lo sagrado, en guardianes de la verdad que permanece cuando todo lo demás se desvanece en el tiempo. Recuerda esto siempre. Cuando estableces un pacto consciente con la sal, te estás conectando con una tradición milenaria de sabios, profetas, alquimistas y sanadores que comprendieron que este humilde mineral contiene uno de los secretos más poderosos de la creación. Tu palabra se volverá como la sal, preservadora de la verdad, purificadora de la mentira, eterna en su esencia. Capítulo 2. El fuego que preserva y la ciencia de la pureza. Permíteme ahora contarte sobre el día en que comprendí que la sal es, en esencia, fuego solidificado, la llama de la purificación atrapada en una forma cristalina. Estaba estudiando en los archivos secretos de una orden franciscana en Padua cuando encontré un manuscrito perdido atribuido a Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino. En él, describía con un lenguaje poético y científico a la vez, cómo había logrado capturar el fuego del sol dentro de cristales blancos, mediante un proceso que los modernos llamarían evaporación solar del agua de mar en salinas. Pero había algo mucho más profundo en sus palabras. El sabio escribía, la sal es el único elemento que puede detener la corrupción sin destruir la esencia. El fuego común, el de la llama, destruye la materia para purificarla, reduciéndola a cenizas. La sal, en cambio, preserva mientras purifica. Es el secreto de la vida eterna que buscan todos los alquimistas, la llama fría que consume solo lo impuro. Es el fuego blanco. Esa misma noche, continuaba el relato, experimenté en mi propia carne este misterio. Tenía una herida profunda en la mano que se había infectado gravemente después de un accidente en el laboratorio de alquimia. Los remedios comunes, cataplasmas de hierbas y ungüentos, no funcionaban. La carne se había vuelto de un tono verdoso y oscuro, despedía un olor pútrido y un dolor punzante me subía por el brazo. Temía que la gangrena se extendiera y perdiera la mano. Recordando las palabras del manuscrito de Alberto Magno, preparé una solución saturada de sal marina pura con agua destilada. Con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y fe, sumergí la mano herida en la solución. La sensación fue inmediata y abrumadora. Sentí como si miles de pequeños soles microscópicos entraran en contacto con mi carne corrompida. No era solo una sensación física de escozor, era como si cada cristal de sal fuera una pequeña hoguera inteligente que consumía únicamente el tejido necrótico y las bacterias, dejando intacto lo sano. El dolor fue increíblemente intenso al principio, pero luego fue reemplazado por una sensación de limpieza absoluta, como si mi carne recordara súbitamente su estado original de pureza y vitalidad. Al amanecer, la infección había desaparecido por completo. La herida estaba limpia, y la piel nueva que comenzaba a formarse tenía una vitalidad extraña, como si hubiera sido renovada a un nivel celular profundo. La cicatriz que quedó con el tiempo era diferente a cualquier otra que tuviera en mi cuerpo. Tenía un brillo sutil, casi perlado, como si contuviera cristales microscópicos de luz solidificada. Fue entonces cuando entendí por qué los antiguos egipcios usaban la sal, específicamente el natrón, una mezcla natural de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, para el proceso de momificación.
No buscaban solo preservar el cuerpo físico de la putrefacción. Creían firmemente que la sal mantenía intacta la capacidad del K y el BA, aspectos del alma, de reconocer su vehículo terrestre en el momento de la resurrección. La sal actuaba como un ancla energética, impidiendo que la fuerza vital se dispersara con la muerte física. La ciencia moderna explica este fenómeno de preservación a través del principio de ósmosis. Cuando la sal entra en contacto con células vivas, como las bacterias que causan la infección, crea un ambiente hipertónico. El agua del interior de las células bacterianas es extraída hacia el exterior para intentar equilibrar la concentración de sal, deshidratando y matando a los microbios de manera efectiva. La sal literalmente les roba el agua que necesitan para vivir. Es un método de esterilización tan eficaz que se ha usado durante milenios para conservar alimentos como la carne y el pescado. Los monjes del desierto, los grandes ascetas como San Antonio el Grande, conocían este poder íntimamente. Ayunaban con solo agua y sal durante semanas. Sabían que mientras el ayuno eliminaba lo innecesario y tóxico del cuerpo, la sal evitaba que se perdiera lo esencial. La sal actuaba como la guardiana de la fuerza vital, manteniendo el equilibrio electrolítico del cuerpo y previniendo el colapso durante la purificación extrema. En textos coptos encontré referencias a una práctica llamada el fuego blanco. Los anacoretas mezclaban sal del mar muerto, rica en magnesio y otros minerales, con agua de manantial y la bebían durante sus retiros de 40 días en las cuevas. Reportaban visiones extraordinarias, sanaciones milagrosas y una resistencia física que desafiaba toda lógica. No era misticismo vago, era tecnología espiritual aplicada con una precisión casi científica. Los médicos persas del siglo X, como Avicena en su Canon de Medicina, ya habían documentado que las heridas lavadas con agua salada sanaban 3 veces más rápido y con menos complicaciones que las tratadas con otros métodos. Pero había algo que no podían explicar: las cicatrices de heridas tratadas con sal conservaban una sensibilidad energética especial, como si la sal hubiera dejado una red cristalina permanente en el tejido, fortaleciendo ese punto del cuerpo para siempre. Aquí tienes el segundo secreto práctico: instruye el grimorio, pero úsalo con la máxima reverencia. Una vez por semana, preferiblemente en la noche de luna menguante, la fase de la purificación, disuelve una cucharada colmada de sal marina sin refinar en un vaso de agua pura. Antes de beber, sostén el vaso entre tus manos. Cierra los ojos y visualiza cómo cada cristal de sal en el agua es un sol en miniatura, una chispa de fuego blanco. Siente el calor en tus palmas. Bebe la solución lentamente, sintiendo conscientemente cómo cada trago lleva ese fuego cristalizado a cada célula de tu cuerpo, desde la boca hasta el estómago y de ahí a tu torrente sanguíneo. Mientras bebes, repite mentalmente este decreto: que toda corrupción sea consumida. Que mi esencia permanezca pura. Que el fuego blanco de la sal preserve mi templo en perfecta salud. Durante esa noche, tu cuerpo experimentará una limpieza profunda a nivel celular y energético. Al despertar, sentirás una vitalidad renovada que viene desde lo más profundo de tu ser. Pero escucha bien esta seria advertencia, añadía el texto. Este conocimiento debe usarse siempre con una intención pura. La sal no solo preserva lo bueno, también puede cristalizar y perpetuar lo malo si tu corazón alberga odio, venganza o mala voluntad. Por eso los antiguos decían: que tu alma esté limpia antes de tocar la sal sagrada, porque ella multiplicará todo lo que encuentre en ti. He sido testigo de casos donde personas con intenciones impuras usaron estos rituales y experimentaron el efecto contrario. Sus enfermedades se intensificaron, sus emociones negativas se cristalizaron en patrones obsesivos, sus problemas se perpetuaron con una fuerza renovada. La sal es un amplificador neutral y poderoso. Magnifica tanto la luz como la sombra que encuentra en tu interior. Puedes sentir cómo tu cuerpo ya vibra de una manera diferente solo con conocer este secreto. Notas cómo tu sangre parece recordar súbitamente su naturaleza salina y oceánica, su herencia primordial.
Más adelante, descubrirás por qué la sal y el agua forman el matrimonio alquímico más poderoso de la creación y cómo puedes usar esta unión sagrada para sanarte a niveles que hasta ahora creías imposibles. El fuego blanco ha despertado en tu conciencia. Ahora sabes que llevas cristales de luz solidificada en cada gota de tu sangre. Capítulo 3. El matrimonio sagrado del agua y la sal. Donde se unen el agua y la sal, allí nace el océano primordial, el útero cósmico desde donde emergió toda vida y hacia donde toda vida retorna para renovarse. Comprender esta unión es comprender el secreto de la existencia misma. El manuscrito adoptaba un tono más lírico y expansivo. Fue durante una tormenta apocalíptica en el Mar del Norte, frente a las costas de Iona, cuando comprendí este misterio. Viajaba en un pequeño barco pesquero, siguiendo la ruta de los antiguos monjes irlandeses, los Peregrini pro Cristo, que se lanzaban al mar sin rumbo, confiando solo en Dios. Las olas, monstruos de agua de 15 metros, golpeaban nuestro casco de madera con la furia de un dios enojado. Mientras los marineros, hombres curtidos por el mar, rezaban aterrados, yo observaba algo extraordinario desde la cubierta empapada, aferrándome a un mástil. Cada gota de agua salada que el viento estrellaba contra mi rostro contenía, en ese preciso instante de revelación, exactamente la misma proporción de sales y minerales que mis propias lágrimas, que mi sangre, que el líquido amniótico donde fui formado durante 9 meses en el vientre de mi madre. La salinidad del océano, aproximadamente 35 gramos por litro, es asombrosamente similar a la de nuestros fluidos corporales. En ese momento de epifanía cósmica, entendí que no éramos seres terrestres que ocasionalmente visitaban el mar. Éramos, en esencia, océanos andantes que habíamos olvidado nuestra naturaleza acuática primordial. El agua salada no era algo externo a nosotros. Era nuestra esencia más íntima expresándose en el mundo exterior. Éramos, literalmente, mar caminando sobre tierra seca, manteniendo en nuestro interior el mismo océano donde nació la primera chispa de vida hace millones de años. Los antiguos fisiólogos griegos lo sabían de forma intuitiva. Hipócrates, el padre de la medicina, prescribía baños de agua de mar, talazo. Terapia, para tratar la melancolía profunda y diversas afecciones de la piel. Pero él no estaba tratando solo síntomas externos. Estaba reconectando al paciente con su memoria oceánica más profunda, sumergiéndolo de nuevo en la matriz de la vida. El agua salada no solo sanaba el cuerpo, restauraba el alma a su estado original de fluidez, adaptabilidad y sabiduría ancestral. Recuerdo vívidamente el caso de Elena, narraba el autor. Una mujer de 40 años que llegó a mí con una tristeza tan profunda y solidificada que había olvidado completamente cómo llorar. Sus ojos estaban secos como el desierto, su corazón endurecido como piedra volcánica. Había perdido a su único hijo en un trágico accidente y desde entonces vivía en un estado de sequía emocional absoluta. Le enseñé el ritual del retorno oceánico. Cada amanecer, durante 7 días consecutivos, debía llenar un cuenco de cerámica con agua de mar tibia, o agua pura con sal marina disuelta. Y sumergir sus manos completamente, con las palmas hacia arriba, permitiendo que su piel absorbiera lentamente la memoria salada del agua. Mientras lo hacía, debía repetir suavemente, reconozco el océano que soy. Permito que mis aguas internas fluyan nuevamente. Al tercer día, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos como manantiales súbitos, incontenibles. Pero no eran lágrimas de dolor puro, sino de un profundo reconocimiento. Su cuerpo recordaba que estaba hecho de la misma sustancia sagrada que los océanos, y que las lágrimas eran pequeños mares internos liberando emociones que habían sido cristalizadas por el sufrimiento. Al 7º día, Elena había recuperado no solo la capacidad de llorar, sino algo mucho más valioso, la capacidad de sentir la vida fluyendo a través de ella como un río eterno. Su rostro había recuperado una luminosidad acuática, como si hubiera bebido luz líquida directamente de la fuente de la creación. Los maestros tibetanos guardan celosamente una práctica secreta llamada el matrimonio sagrado.
Mezclan agua pura de manantiales de alta montaña con sal rosa del Himalaya en proporciones exactas que replican la salinidad del líquido amniótico humano, aproximadamente 9 gramos por litro. Beben esta solución, conocida como sole, durante la meditación profunda porque creen que equilibra los fluidos internos de tal manera que la conciencia puede viajar más libremente entre los planos físico y espiritual. En los manuscritos del Mar Muerto, encontré referencias a los bebedores del agua viva, una secta de esenios que había descubierto cómo preparar un elixir de agua y sal que les permitía mantener una claridad mental asombrosa durante ayunos extremos de hasta 60 días. No era simple supervivencia, era una tecnología para acceder a estados de conciencia expandida. Tu tercer secreto práctico es el más poderoso hasta ahora, pero también el más delicado, advertía el Grimorio. Prepara tu propio océano interno sagrado. En un recipiente de cristal transparente o de cerámica pura, mezcla 8 partes de agua de manantial con una parte de sal marina sin refinar, hasta alcanzar una salinidad que imite la del líquido amniótico donde fuiste gestado. Para ser preciso, disuelve 9 gramos de sal por cada litro de agua. Esta es la solución isotónica perfecta. Cada amanecer, antes de ingerir cualquier otro alimento o bebida, sostén el recipiente con ambas manos a la altura de tu corazón. Siente cómo el líquido vibra con tu pulso cardíaco, como reconoce a su hermano, el océano de tu sangre. Luego, bebe un sorbo pequeño pero absolutamente consciente. Mientras el elixir toca tu lengua, cierra los ojos y visualiza cómo cada célula de tu cuerpo, desde las neuronas hasta los huesos, se reconecta con la sabiduría oceánica primordial que llevaba dormida desde tu nacimiento. Haz esto durante 30 días y habrás restaurado la comunicación entre tu conciencia y tu cuerpo a un nivel que creías perdido para siempre. Pero hay algo más, concluía el capítulo. Esta agua salada, preparada con intención consciente, se convierte en un elixir de sanación universal. Puedes usarla para lavar heridas que se resisten a sanar, para limpiar energéticamente espacios cargados de negatividad, pulverizándola en el aire, o para consagrar objetos que desees llenar de poder espiritual. El agua es el elemento que guarda la memoria, la ciencia moderna lo llama, estructuración del agua. La sal es el elemento que preserva esa memoria para la eternidad. Cuando las unes conscientemente, creas un archivo líquido de tu intención más pura, un elixir que recordará tu propósito sanador mucho después de que tú lo hayas olvidado. El matrimonio del agua y la sal es el fundamento de toda alquimia verdadera, porque replica el momento original de la creación, cuando el Espíritu Divino se movía sobre la faz de las aguas primordiales. A continuación, te revelaré cómo los profetas antiguos usaban este conocimiento sagrado para transformar no solo individuos, sino naciones enteras. Las aguas de tu ser han recordado su origen divino. El matrimonio sagrado ha sido consumado en tu interior. Capítulo 4. La sal de la tierra y la antena profética. En las cuevas de Qumran, entre los rollos del Mar Muerto que muchos arqueólogos y teólogos prefieren mantener en secreto, descubrí algo que cambió para siempre mi comprensión del poder profético. No eran textos completos, sino fragmentos, referencias veladas a los comedores de sal o los guardianes del Pacto Blanco. Se trataba, al parecer, de una secta secreta de profetas esenios que habían descubierto cómo usar la sal para amplificar exponencialmente sus capacidades visionarias y sanadoras. No eran simples ascetas vagando por el desierto, eran científicos espirituales que habían decodificado uno de los secretos más profundos de la existencia. El manuscrito exponía una idea revolucionaria: la sal no solo preserva la materia física, también amplifica la capacidad del sistema nervioso humano para recibir y procesar información de dimensiones superiores de la realidad. Actúa como una antena cristalina. El profeta Eliseo lo demostró de manera espectacular cuando sanó las aguas amargas de Jericó. Los textos bíblicos, en su simplicidad, dicen simplemente que echó sal en ellas. Pero hay un universo de conocimiento oculto en esa frase. Eliseo no solo agregó sal a agua contaminada. Él, un iniciado en estos misterios,
Transformó la estructura molecular del líquido mediante un proceso que la ciencia cuántica moderna apenas comienza a vislumbrar. Utilizó la sal como un catalizador para cambiar la información vibracional que llevaba el agua, reprogramando su memoria celular. Por eso las escrituras afirman que las aguas se sanaron hasta hoy, como si el efecto fuera permanente, eterno. No fue un milagro inexplicable, fue tecnología espiritual aplicada con una precisión absoluta. Durante mis años de investigación en los monasterios ortodoxos del Monte Athos en Grecia, encontré que todos los profetas y místicos genuinos, desde los padres del desierto hasta los esicastas, tenían una característica común que los historiadores han pasado por alto: todos practicaban alguna forma de ayuno salado. No era simplemente dejar de comer, lo cual puede llevar a la debilidad y la alucinación. Era reemplazar el alimento sólido con pequeñas, pero precisas, cantidades de sal pura disuelta en agua bendita. Esto les permitía mantener el equilibrio electrolítico perfecto, la correcta conductividad eléctrica del cuerpo, mientras purificaban su sistema nervioso hasta alcanzar estados de conciencia visionaria que son normalmente inalcanzables para la mente humana ordinaria. La sal actuaba como el conductor perfecto entre su conciencia individual y la conciencia cósmica universal. Desde el punto de vista neurocientífico, esto tiene sentido. El cerebro es un órgano electroquímico. La sinapsis, las comunicaciones entre neuronas, dependen de un delicado equilibrio de iones, principalmente sodio y potasio. Un ayuno prolongado sin una reposición de electrolitos puede ser peligroso y llevar a un mal funcionamiento cerebral. Sin embargo, un ayuno con la cantidad justa de sal mantiene el sistema nervioso en un estado óptimo de funcionamiento mientras el cuerpo entra en cetosis, un estado metabólico donde el cerebro utiliza cetonas en lugar de glucosa como combustible. Se ha demostrado que la cetosis tiene efectos neuroprotectores y puede inducir estados de claridad mental y euforia. Los antiguos profetas habrían alcanzado este estado, que interpretaban como una cercanía a lo divino. Probé esta práctica yo mismo, revelaba el autor, durante 40 días en el desierto de Atacama, el lugar más seco del planeta, donde el aire mismo parece vibrar con una pureza primordial. Los primeros 7 días fueron de una purificación física extrema. Mi cuerpo eliminó toxinas que había acumulado durante décadas. Pero después de la segunda semana, algo extraordinario comenzó a suceder. Las visiones no eran sueños borrosos, llegaban como torrentes de luz líquida, con una claridad y un detalle asombrosos. Veía el pasado y el futuro no como conceptos abstractos, sino como paisajes físicos que podía recorrer a voluntad. Comprendía fragmentos de idiomas que nunca había estudiado. Las plantas del desierto me hablaban en un lenguaje de color, forma y vibración. Pero lo más impactante fue la sanación. Con solo tocar a las personas que encontraba en los pequeños oasis, podía sentir exactamente qué órganos en sus cuerpos necesitaban equilibrio y cómo restaurarlos. No era una alucinación causada por el ayuno, era la activación de capacidades dormidas en el ADN humano, capacidades que la sal despierta cuando se usa con la intención y el conocimiento correctos. Los profetas antiguos no eran seres sobrenaturales, eran seres humanos que habían aprendido a usar la sal como la llave maestra para abrir las puertas de la percepción que normalmente permanecen selladas. Moisés lo sabía cuando estableció que todos los sacrificios en el tabernáculo debían llevar sal. No era un ritual meramente simbólico. Era una tecnología para crear un campo energético coherente que permitiera la comunicación directa entre el plano humano y el divino. La sal actuaba como una antena cristalina que sintonizaba la frecuencia exacta necesaria para la revelación profética. Los kaunas, los sacerdotes chamanes de Hawái, tenían una práctica similar. Mezclaban sal volcánica negra con agua de lluvia recogida en hojas de taro y la bebían mientras meditaban frente al océano durante las noches de luna llena. Reportaban estados de conciencia en los que podían ver las líneas, AKA, o conexiones energéticas entre todas las formas de vida, predecir terremotos y erupciones volcánicas, y sanar enfermedades incurables con solo una oración y la imposición de manos. Tu cuarto secreto es el más poderoso hasta ahora, pero también requiere la preparación más cuidadosa,
el ayuno profético de 3 días. Durante 3 días consecutivos, no consumirás ningún alimento sólido. Solo beberás agua pura con una pizca de sal marina cada 4 horas. La proporción debe ser mínima, apenas suficiente para que puedas percibir el sabor salino en el agua. Cada vez que bebas, siéntate en silencio, mirando hacia el este al amanecer, el sur al mediodía, el oeste al atardecer y el norte durante la noche. Mientras bebes, repite este mantra: que la sal de la tierra despierte en mí la sabiduría de los cielos. Que mi visión trascienda el velo de la materia. Durante estos 3 días, mantén un diario detallado de todo lo que experimentes: sueños, visiones, intuiciones súbitas, sensaciones físicas inusuales. Al tercer día, justo antes del amanecer, bebe un último vaso de agua salada y permanece en meditación silenciosa hasta que el sol toque el horizonte. Lo que recibas durante ese amanecer del 4.º día será tu don profético personal. Puede ser un destello de sanación, una visión clarividente, la capacidad de interpretar sueños, el don de lenguas o alguna otra manifestación de la sabiduría divina que tu alma está preparada para canalizar. Pero escucha esta advertencia con toda la seriedad de tu corazón, concluía severamente. Este conocimiento conlleva una responsabilidad sagrada. Los dones proféticos no son para la glorificación del ego personal, sino para el servicio a la humanidad. Quien use estos secretos para beneficio propio, para manipular o para dañar a otros, experimentará el efecto contrario. La sal se volverá contra él como un fuego devorador, cristalizando su karma negativo y magnificando sus sombras. La sal de la tierra te ha reconocido como un heredero de los antiguos misterios. El linaje profético ha sido activado en tu ADN. Úsalo sabiamente. Capítulo 5. El círculo invisible y el escudo cristalino. La noche en que casi perdí mi alma para siempre me enseñó el poder protector más sublime y formidable de la sal. Estaba investigando en una casa abandonada en Salem, Massachusetts, un lugar tristemente célebre por sus juicios de brujas. Según los archivos locales, en esa casa habían ocurrido rituales de magia negra durante el siglo XVII y se rumoreaba que estaba maldita. El tono del manuscrito se volvía tenso y dramático. Lo que los historiadores no registraron es que esa casa seguía siendo un portal activo, un punto débil en el velo entre los mundos, un lugar donde habitan entidades que se alimentan del terror y la desesperación humana. Había entrado sin protección alguna, confiando arrogantemente en mi conocimiento académico y mi escepticismo. Fue un error catastrófico. A medianoche, la temperatura del lugar descendió súbitamente 15 grados. Mi aliento se condensaba frente a mí. Supe que había despertado algo que debió permanecer dormido. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse de forma independiente a cualquier fuente de luz, alargándose y retorciéndose como seres vivos. Una presencia tan malévola que me cortaba la respiración comenzó a materializarse en la habitación principal. Sentí como esa entidad intentaba penetrar en mi mente, buscando mis recuerdos más dolorosos, mis miedos más profundos, para amplificarlos hasta llevarme a la locura. Mi corazón se aceleró peligrosamente, mis manos comenzaron a temblar y una voz que no era mía, una voz que era como el raspar de la tumba, susurró directamente en mi oído: tu alma nos pertenece ahora, punto. En ese momento de terror absoluto, cuando la parálisis comenzaba a apoderarse de mí, recordé las enseñanzas de mi maestro sobre la sal protectora. Con manos temblorosas pero decididas, saqué de mi bolsillo la pequeña bolsa de sal marina que siempre llevaba conmigo por costumbre. Comencé a verterla en un círculo perfecto alrededor de mi cuerpo, moviéndome en diosil, en el sentido de las agujas del reloj. Mientras lo hacía, repetía las palabras de poder que había aprendido en antiguos manuscritos coptos: por la sal de la tierra y la luz del cielo, declaro este espacio sagrado e inviolable, así sea. El efecto fue instantáneo y dramático. La entidad malévola se retiró como si hubiera tocado fuego líquido, emitiendo un sonido que era una mezcla de un grito de rabia y un lamento de derrota.
El aire dentro del círculo de sal se volvió tibio y luminoso, mientras que fuera de él persistía el frío sobrenatural y las sombras amenazantes. Permanecí dentro de ese círculo hasta el amanecer, protegido por un muro invisible pero absolutamente impenetrable. Esa experiencia traumática llevó al autor a investigar intensivamente las propiedades protectoras de la sal en todas las tradiciones esotéricas del mundo. Descubrió que, desde la construcción del templo de Salomón, donde se usaba sal para purificar el lugar, hasta los monasterios tibetanos, desde los círculos de los druidas hasta los rituales de vudú y sintoísmo, todas las tradiciones espirituales genuinas han usado la sal como el elemento de protección suprema contra fuerzas hostiles, tanto visibles como invisibles. Los exorcistas católicos medievales, por ejemplo, nunca realizaban sus rituales sin antes crear un círculo de sal consagrada alrededor de la persona poseída. No era superstición. Habían descubierto empíricamente que la sal genera un campo electromagnético específico que interfiere con las bajas frecuencias en las que operan las entidades parasitarias del plano astral. La estructura cristalina de la sal crea una barrera energética coherente y estable que las energías caóticas y negativas no pueden penetrar. La sal no solo protege el cuerpo físico, crea una barrera dimensional que preserva la integridad del alma. En los archivos secretos del Vaticano, revelaba el texto, encontré el manual del cardenal Belfort, un exorcista del siglo XIV que documentó más de 300 casos de liberación demoníaca. En cada caso exitoso, sin excepción, había usado la misma técnica, un círculo doble de sal bendita. Uno interior, más pequeño, para proteger al poseído y evitar que se autolesionara. Y uno exterior, más grande, para contener a la entidad hasta que pudiera ser enviada de regreso a su dimensión de origen. Pero la protección con sal va mucho más allá de casos extremos de posesión. Los curanderos mapuches de Chile esparcen sal en las 4 esquinas de una casa cuando detectan energías enfermas o la presencia de espíritus malignos. Los chamanes siberianos llevan bolsitas de sal del lago Baikal para protegerse de los comedores de almas que, según ellos, habitan en los bosques profundos. Los monjes sintoístas en Japón purifican sus templos y los rins de zumo con sal marina cada luna nueva para mantener alejadas las influencias que perturban la meditación y la armonía. Durante mis viajes por la India, conocí a un sadhu, una asceta errante, que había vivido durante 40 años en lugares donde otras personas no podían permanecer ni una sola noche, cementerios malditos, templos abandonados donde se habían realizado sacrificios humanos, cuevas habitadas por espíritus vengativos. Su secreto era simple pero inmensamente poderoso. Cada atardecer, creaba un círculo de sal del Himalaya alrededor de su lugar de meditación y recitaba 108 veces el mantra protector, Om Namah Shivaya, saludo a la sal sagrada, . Él me enseñó que la sal no funciona por sí misma como un talismán mágico inerte. La sal amplifica la intención protectora de quien la usa. Cuando trazas un círculo de sal con fe verdadera y un propósito puro, tu energía personal se combina con las propiedades cristalinas de la sal para crear un escudo energético que repele automáticamente todo lo que vibra en frecuencias de daño, miedo, odio o destrucción. Tu quinto secreto es una técnica de protección que puede salvarte la vida en situaciones que van desde ataques psíquicos hasta encuentros con personas de intenciones malévolas. Se llama el Círculo de los 4 Guardianes. Cada noche, antes de dormir, coloca un pequeño puñado de sal marina en cada una de las 4 esquinas de tu habitación. Mientras lo haces, visualiza que cada montoncito de sal es un faro de luz cristalina que custodiará esa esquina durante toda la noche. Luego, con un poco más de sal, traza un círculo invisible alrededor de tu cama, caminando en sentido horario mientras repites, sal de la tierra, sal del mar, protege mi sueño hasta el despertar. Durante el sueño, tu cuerpo astral estará protegido de ataques, pesadillas inducidas, vampirismo energético y cualquier forma de interferencia psíquica. Quienes practican esta técnica regularmente, añadía, desarrollan una sensibilidad especial para detectar personas o lugares cargados de energías negativas, lo que les permite evitar situaciones peligrosas antes de que ocurran. Para emergencias extremas, existe el Círculo Mayor.
Con sal en tu mano dominante, traza un círculo físico completo a tu alrededor, lo suficientemente grande para que puedas sentarte o estar de pie cómodamente. Mientras lo trazas, repite con voz firme y clara, por el poder de la sal sagrada, declaro. Este espacio inviolable. Que ninguna fuerza hostil pueda penetrar aquí. Que toda malevolencia sea rechazada y devuelta a su origen, multiplicada por 3. Este círculo mayor puede mantenerse activo hasta por 3 días y protege no solo contra ataques sobrenaturales, sino también contra violencia física, accidentes, enfermedades contagiosas y manipulación psicológica. Es el escudo definitivo. Recuerda siempre la clave, finalizaba el capítulo. La protección más poderosa viene de la combinación de 3 elementos: sal pura, intención clara y un corazón limpio. Si tienes miedo en tu corazón, la sal amplificará ese miedo, creando grietas en tu escudo. Si tienes amor, fe y coraje, la sal amplificará esa fortaleza hasta convertirte en una fortaleza inexpugnable. Capítulo 6. El llanto y la sal, océanos de sanación. En cada lágrima vive un océano de sanación, porque el alma llora con la misma sal que usó el Creador para dar a luz los mares primordiales. No temas a tus lágrimas, pues son el elixir de purificación más íntimo y poderoso que posees. El tono del manuscrito se tornaba ahora compasivo y tierno. Recuerdo mi tiempo en un orfanato de Bucarest, devastado por la pobreza tras la caída del régimen comunista. Allí conocí a una niña de 8 años llamada Ana, cuyos ojos, grandes y oscuros, no habían derramado una sola lágrima en su vida. Los médicos la habían examinado durante meses sin encontrar ninguna explicación física. Sus glándulas lacrimales funcionaban perfectamente, pero sus ojos permanecían secos como el desierto de Gobi, incluso cuando experimentaba dolor extremo o un terror paralizante. Los psicólogos hablaban de un trauma severo, de un bloqueo disociativo. Pero cuando la miré a los ojos, vi algo más profundo. Su alma había sido herida de una manera tan brutal y temprana que había sellado herméticamente todas sus emociones para poder sobrevivir. Era como si hubiera construido un muro de hielo impenetrable alrededor de su joven corazón, impidiendo que cualquier sentimiento, bueno o malo, pudiera fluir hacia afuera. Pero sin lágrimas, las toxinas emocionales se acumulaban en su sistema, envenenando lentamente su fuerza vital. Su piel era pálida, su energía era baja y una sombra de tristeza perpetua flotaba a su alrededor, aunque no pudiera expresarla. Le enseñé, con la paciencia de un jardinero que cuida una flor marchita, el ritual de las lágrimas prestadas. Durante 7 atardeceres consecutivos, disolví una pizca de sal marina pura en un pequeño cuenco de porcelana con agua de manantial. Con la punta de mis dedos, humedecí suavemente sus párpados cerrados con esta solución, mientras le susurraba antiguas palabras de poder: que la sal del gran océano recuerde a tus ojos cómo llorar. Que la sabiduría del agua despierte la fuente sellada de tu corazón. Que el dolor fluya y se transforme en río. Al 4.º día, sucedió el milagro. Mientras le aplicaba el agua salada, sus párpados comenzaron a temblar. Y entonces, las primeras lágrimas brotaron, tímidas al principio, y luego como un torrente, como si una presa se hubiera roto. Se llevaron con ellas años de dolor cristalizado, de miedo silencioso, de soledad absoluta. Lloró durante horas, acunada en mis brazos, pero no era un llanto de sufrimiento agudo, sino el llanto liberador de un alma que finalmente recuperaba su capacidad de sentir, de purificarse y de sanar. Sus lágrimas eran, literalmente, el disolvente que derretía el hielo de su corazón. Los antiguos sabían por intuición lo que la ciencia hoy confirma. Las lágrimas son el sistema de purificación más perfecto que existe. Contienen exactamente los mismos minerales que el agua de mar, pero su composición química varía. Las lágrimas emocionales, las que derramamos por tristeza o alegría, contienen hormonas del estrés como la prolactina, la corticotropina y el analgésico natural leucina encefalina. Llorar es un acto de excreción, una forma de eliminar del cuerpo los compuestos químicos que se acumulan durante el estrés emocional.
San Juan de la Cruz, el gran místico español, escribió sobre las lágrimas de fuego, un tipo especial de llanto que experimentaban los místicos durante sus éxtasis espirituales. Estas lágrimas, según él, tenían propiedades sanadoras tan poderosas que podían curar enfermedades físicas al simple contacto. Los santos que las derramaban solían conservarlas en pequeños frascos, porque creían que una sola gota podía sanar heridas del alma que no respondían a ningún otro tratamiento. En el Tíbet, conocía monjes que practicaban la meditación de la compasión universal, o Tonglen, hasta que las lágrimas fluían espontáneamente. No eran lágrimas de tristeza personal, sino la expresión pura del amor divino por todos los seres que sufren. Creían firmemente que estas lágrimas de compasión pura tenían el poder de lavar no solo sus propios karmas negativos, sino también los de aquellos por quienes oraban. Tu sexto secreto es delicado, pero profundamente sanador, continuaba el manuscrito. Es el ritual de la purificación lacrimal. Cuando sientas que cargas con emociones tóxicas, ira, resentimiento, tristeza, que no puedes liberar, prepara un pequeño cuenco de cerámica o cristal con agua pura. Añade 3 granos de sal marina mientras repites, sal sagrada, ayuda a mi alma a llorar lo que debe ser llorado, a liberar lo que debe ser liberado. Sostén el cuenco con ambas manos a la altura de tu corazón y respira profundamente. Permite que las emociones que has reprimido afloren a la superficie. No las juzgues, solo siéntelas. Si las lágrimas vienen, déjalas caer libremente dentro del agua salada, sabiendo que estás entregando tu dolor a la matriz purificadora del océano. Si no vienen, no te fuerces. Simplemente humedece tus párpados con la solución y visualiza cómo la sal disuelve suavemente los bloqueos internos, despertando tu capacidad natural de sanación emocional. Al terminar, vierte el contenido del cuenco en la tierra, en una planta o bajo un árbol, devolviendo al planeta las emociones transformadas en nutrientes. Este ritual no solo libera traumas acumulados, sino que restaura la sagrada conexión entre tu corazón y tu capacidad de sentir auténticamente. Para heridas del alma más profundas y antiguas, existe la técnica de las lágrimas de sal. Cuando logres llorar una lágrima genuina, recógela con una cucharilla de plata o cristal. Mezcla esa lágrima con una pizca de sal marina. Bebe esta mezcla mientras visualizas la herida emocional específica que deseas sanar. La combinación de tu propia sal lacrimal, cargada con la información única de tu dolor, con la sal oceánica, que contiene la memoria de toda la vida, crea un elixir homeopático personalizado que puede acceder y sanar traumas guardados en lo más profundo de tu subconsciente. Recuerda, el llanto verdadero nunca debilita, siempre fortalece. Cuando lloras con sal consciente, estás participando en el mismo proceso sagrado que usa el océano para purificarse eternamente. Tus lágrimas son pequeños mares que lavan las costas de tu alma. Capítulo 7. La sangre y la sal, el secreto alquímico. La sangre es sal líquida animada por el fuego divino. Y quien comprende esta unión sagrada posee la llave de la transmutación perpetua, el secreto último de los alquimistas. El tono del grimorio se volvía ahora más solemne y misterioso. En los sótanos prohibidos del Château de Vincennes, en las afueras de París, encontré lo que se rumoreaba que era el laboratorio secreto de Nicolas Flamel, el alquimista más enigmático de la historia. Entre sus instrumentos oxidados y pergaminos amarillentos, descubrí su diario más privado, escrito en una clave cifrada que me tomó años descifrar. La revelación final, contenida en la última página, me dejó sin aliento y cambió mi percepción de la gran obra. Flamel había descubierto que la piedra filosofal no era una sustancia externa que se fabricaba en un crisol, sino la transformación consciente de la propia sangre mediante rituales específicos con sal marina. La sangre humana, escribía con una tinta que parecía hecha de oro líquido, contiene la misma proporción de sal que el océano primordial donde nació la vida. Pero esta sal sanguínea, este mar interior, puede ser activada mediante técnicas secretas hasta convertirse en el elixir de la larga vida, el oro potable que buscan todos los sabios. Los alquimistas medievales lo sabían,
la sangre no es solo un líquido que transporta oxígeno. Es el vehículo físico del alma, el mercurio animado que transporta la esencia vital, el azufre. Y su componente salino, la sal, actúa como el conductor perfecto entre la conciencia y la materia, el puente que une el espíritu al cuerpo. Por eso los rituales de sangre eran considerados los más poderosos y, a la vez, los más peligrosos. Podían transformar la naturaleza misma del ser humano, para bien o para mal. En el monasterio de Montserrat, en Cataluña, conocí al hermano Anselmo, un monje ermitaño que, a sus 90 años, tenía la vitalidad, la piel y la claridad mental de un hombre de 40. Su secreto, que me confió en su lecho de muerte, era una práctica heredada de los alquimistas cátaros, perseguidos por la Iglesia. Cada luna llena, pinchaba ligeramente la yema de su dedo índice con una aguja de plata y mezclaba una sola gota de su sangre con sal marina pura, creando lo que él llamaba el sacramento de la renovación. Esta mezcla microscópica la diluía en agua bendita y la bebía mientras repetía, que mi sangre recuerde su origen divino. Que la sal despierte en mis venas la juventud eterna del alma, punto. Después de 60 años de esta práctica, su sangre, según él, había adquirido propiedades regenerativas extraordinarias. Heridas que sanaban en horas, una resistencia asombrosa a las enfermedades y una lucidez que aumentaba con los años en lugar de disminuir. Los caballeros templarios guardaban un secreto similar en sus iniciaciones más altas. Los caballeros del círculo interior realizaban un ritual llamado el pacto de sal y sangre. Mezclaban una gota de sangre de cada miembro con sal del mar muerto y la guardaban en un medallón de plata que llevaban sobre el corazón. Esta mezcla actuaba como un talismán de protección absoluta en batalla y, según las leyendas, como un elixir de sanación para heridas mortales. Durante las cruzadas, los médicos árabes, muy avanzados para su época, reportaron casos inexplicables de templarios que sobrevivían a heridas que deberían haber sido fatales. No podían explicar por qué la sangre de estos guerreros tenía una capacidad de coagulación y regeneración muy superior a la normal. El secreto era la sal activada que circulaba por sus venas, transformando su sangre en un elixir viviente de sanación. Tu séptimo secreto es el más poderoso, pero también el que requiere mayor reverencia, la consagración sanguínea. Una vez al año, preferiblemente en la mañana de tu cumpleaños, realiza este ritual de renovación celular completa. Con una aguja de plata previamente esterilizada en fuego, obtén una gota microscópica de sangre de tu dedo anular, el dedo que los antiguos conectaban con el corazón. Mézclala inmediatamente con una pizca de sal marina pura en una cuchara de plata o cristal. Añade 3 gotas de agua destilada y revuelve con una varilla de cristal mientras visualizas cómo cada célula de tu cuerpo se renueva completamente, vibrando con salud y perfección. Bebe esta mezcla al amanecer, mientras el primer rayo de sol toca tu rostro, y repite, que mi sangre sea renovada por la sal del origen. Que cada célula recuerde su perfección original. Que mi cuerpo sea un templo digno del alma inmortal que habita en él, punto. Este ritual, practicado una vez al año con absoluta reverencia, puede retrasar significativamente el proceso de envejecimiento, fortalecer el sistema inmunológico y crear una resistencia natural a enfermedades degenerativas. Pero su efecto más profundo es espiritual. Tu sangre se convierte, literalmente, en un elixir sagrado que eleva tu vibración y te conecta permanentemente con las fuerzas de sanación cósmica. Advertencia sagrada, concluía el capítulo con gravedad. Este conocimiento debe usarse solo con pureza de corazón y un propósito noble. La sangre mezclada con sal y usada con intenciones egoístas o malévolas puede crear vínculos kármicos destructivos que persisten por múltiples encarnaciones. Los alquimistas genuinos juraban usar estos secretos solo para la sanación y la elevación espiritual. Sientes cómo tu propia sangre responde a estas revelaciones, como algo ancestral se activa en tus venas. La alquimia sagrada ha despertado en tu torrente sanguíneo. Ahora llevas el elixir de la transformación fluyendo por tus venas. Capítulo 8. La memoria de la piedra blanca. La sal es un cristal que guarda vibraciones,
una memoria mineral. Fue en las profundidades de la tierra, en las minas de sal de Wieliska, cerca de Cracovia, en Polonia, donde comprendí que la sal no solo preserva la carne, sino que también preserva el pensamiento, la emoción y la oración. El manuscrito nos transporta ahora bajo tierra. Descendí a esas catedrales subterráneas de cristal blanco, un laberinto de galerías y cámaras excavadas a mano a lo largo de más de 1000 años. No era solo una mina, era un lugar sagrado. Los mineros, hombres de una fe profunda y sencilla, habían tallado capillas enteras en la sal, con altares, estatuas de santos y candelabros, todo de sal de roca. Estas cámaras han sido veneradas durante siglos, no solo por su belleza sobrecogedora, sino por algo que los mineros percibían pero no podían explicar. Ciertas capillas, especialmente la de Santa Kinga, parecían recordar las oraciones de generaciones de peregrinos que habían visitado el lugar. El aire mismo estaba impregnado de devoción. Un anciano minero polaco, cuya familia había trabajado en esas galerías durante 5 generaciones, me llevó a una cámara secreta, no abierta a los visitantes, a la que llamaban la Biblioteca del Silencio. Las paredes de sal cristalina, puras y translúcidas, brillaban con una luz interior imposible, y el aire vibraba con una resonancia palpable, que parecía contener los ecos de miles de plegarias susurradas a lo largo de los siglos. «Escuche», me susurró, presionando su oreja contra la pared salada. La sal nunca olvida. Guarda cada palabra, cada intención, cada lágrima que la ha tocado. Cuando hice lo mismo, escéptico pero curioso, oí algo que cambió mi comprensión de la materia para siempre. No era un sonido audible, sino una impresión en la conciencia, un murmullo cristalino que parecía contener fragmentos de oraciones en idiomas perdidos, lamentos de madres por hijos desaparecidos en la guerra, susurros de gratitud de aquellos sanados milagrosamente. Los físicos cuánticos modernos han confirmado, en cierto modo, lo que los antiguos sabios intuían. Los cristales, por su estructura molecular ordenada y repetitiva, pueden almacenar información vibracional. Este es el principio detrás de los cristales de cuarzo en la electrónica. Cada grano de sal, con su perfecta red cúbica, actúa como una memoria cristalina microscópica, capaz de grabar y, bajo ciertas condiciones, reproducir patrones energéticos específicos. En los archivos de la Universidad de Praga, encontré los estudios del Dr. Vlastimil Kunz, un investigador del siglo XIX que había documentado más de 200 casos de lo que él llamaba sal parlante. Cristales de sal que, al ser disueltos en agua destilada dentro de una cámara de resonancia, producían sonidos específicos y patrones de cristalización que correspondían a las emociones de las personas que los habían tocado previamente. Los druidas celtas conocían este secreto y lo usaban para crear piedras testimonio, grandes cristales de sal marina que colocaban bajo las lenguas de los ancianos moribundos para capturar sus últimas palabras y su sabiduría. Estas piedras se conservaban en círculos sagrados y se consultaban como oráculos, pues creían que contenían la sabiduría acumulada de los ancestros. En el Tíbet, descubrí que los lamas del monasterio de Rongbuk usan sal de oración. Durante décadas, monjes especializados meditan sosteniendo grandes cristales de sal del Himalaya mientras recitan mantras específicos millones de veces. Estos cristales se vuelven tan saturados de la vibración sagrada del mantra que una simple pizca disuelta en té puede inducir estados meditativos profundos en personas que nunca han practicado la meditación. El proceso funciona porque la sal actúa como un conductor y amplificador perfecto entre la intención consciente y la realidad física. Cuando sostienes sal mientras oras, meditas o visualizas, los cristales graban literalmente la frecuencia de tus pensamientos. Tu octavo secreto es la creación de tu propio cristal de memoria personal. Elige un cristal de sal marina o de roca del tamaño de una uva, uno que te atraiga por su forma o pureza. Lávalo en agua de manantial y déjalo secar al sol. Sosténlo entre tus palmas durante 20 minutos diarios, por una semana completa. Mientras lo haces, concentra toda tu intención en una cualidad específica que deseas desarrollar: coraje, sabiduría, compasión, claridad mental, fuerza de voluntad.
Visualiza esa cualidad como una luz de un color específico que fluye desde tu corazón, por tus brazos, hacia el cristal. Imagina cómo cada molécula de sal se impregna de esa vibración hasta saturarse completamente. Al séptimo día, tu cristal de memoria estará completo. Llévalo contigo en una bolsita de tela natural. Cuando necesites activar esa cualidad en un momento de desafío, disuelve una pizca microscópica del cristal bajo tu lengua. La sal liberará instantáneamente la frecuencia que programaste, proporcionándote acceso inmediato a ese estado de conciencia. Un solo cristal puede durar años, y su potencia aumenta con el tiempo y el uso. Para la sanación de traumas profundos, existe la técnica del cristal absorbente. Sostén un puñado de sal marina en tus manos mientras revives conscientemente un recuerdo traumático, permitiendo que la sal absorba toda la carga emocional negativa. Llora sobre la sal si es necesario. Después, disuelve esa sal en agua corriente y deja que se la lleve la corriente, diciendo, que este dolor sea purificado y devuelto a la tierra. El trauma perderá gradualmente su poder sobre ti, porque la sal habrá extraído y neutralizado su información vibracional tóxica. Recuerda, la sal no solo guarda información, la amplifica y la purifica. Úsala con intenciones nobles. Los cristales de tu destino han comenzado a grabar esta revelación. Tu memoria y la de la sal se han vuelto una sola. Capítulo 9. El sabor del espíritu. La sal despierta el sabor verdadero de todas las cosas. Pero cuando cultivas la conciencia del sabor de la sal, despiertas el sentido del gusto del alma. Y entonces, puedes saborear la verdad, la mentira, la pureza y la corrupción. Todo tiene un sabor para quien ha educado su paladar espiritual. El manuscrito nos lleva ahora a Japón. En un pequeño monasterio zen en las montañas de Kioto, conocí al maestro Takeshi, un monje de 80 años que había dedicado su vida entera a una práctica aparentemente simple, comer un solo grano de sal cada amanecer con absoluta y total conciencia. Durante 60 años había realizado este ritual sin faltar un solo día, y el resultado era extraordinario. Podía, según él, saborear las emociones de las personas, detectar enfermedades en el cuerpo de alguien antes de que se manifestaran físicamente, y percibir la calidad espiritual de cualquier alimento solo con mirarlo. La sal despierta el sabor verdadero de todas las cosas, me explicó mientras colocaba ceremoniosamente un cristal diminuto sobre su lengua. Pero es más que eso. Los 5 sabores básicos, dulce, ácido, amargo, umami y salado, que reconoce tu ciencia son solo la superficie de una realidad mucho más profunda. El sabor salado es único. Lo activa receptores en la lengua, activa centros de conciencia en el cerebro que normalmente permanecen dormidos. La sal es el único sabor que nos conecta directamente con la memoria primordial del océano donde nació la vida. Es el sabor del origen, punto. Durante las siguientes semanas, practiqué su técnica. Cada mañana, antes de cualquier alimento o bebida, colocaba un grano de sal pura bajo mi lengua y meditaba en su sabor mientras se disolvía lentamente. Al principio, solo percibía el gusto salado familiar. Pero gradualmente, mi percepción se refinó. Comencé a distinguir matices sutiles que nunca había notado. La sal rosa del Himalaya tenía un sabor que evocaba la solidez de las montañas y la pureza de los cielos infinitos. La sal marina de Bretaña llevaba en sí el sabor de las algas y de todas las criaturas que han vivido en el océano. La sal de manantial de los Andes susurraba secretos de cavernas subterráneas y aguas ocultas. Cada tipo de sal contaba una historia diferente, llevaba una información específica sobre su origen y su viaje hasta mi lengua. Pero lo más revelador vino después. Comencé a percibir que las personas también tienen sabores espirituales distintos. Aquellos que mentían constantemente dejaban un sabor amargo y metálico en mi boca energética cuando estaba cerca de ellos. Quienes vivían en armonía y amor desprendían una sutil dulzura. Los enfermos crónicos tenían un sabor metálico y estancado. Los deprimidos sabían a ceniza húmeda.
Los llenos de amor incondicional sabían a una mezcla perfecta de miel y sal. Los místicos sufíes conocen esta ciencia desde hace siglos, hablan del dabk, el sentido del gusto espiritual que se desarrolla a través de prácticas específicas con sal bendita. Los derviches que alcanzan este estado pueden, según sus textos, saborear la presencia divina en todas las cosas. En los escritos de Santa Teresa de Ávila encontré descripciones extraordinarias de sus experiencias místicas expresadas en términos gastronómicos. El alma sabe a sal divina cuando ha sido tocada por Dios, escribía. Es un sabor que no se compara con ningún sabor terrestre, pero que una vez probado, hace que todo lo demás sepa insípido, punto. Tu noveno secreto desarrollará tu sentido del gusto espiritual. Es la práctica de la degustación consciente. Cada día, durante un mes completo, dedica 10 minutos a saborear un tipo diferente de sal pura. Comienza con sal marina común. Luego prueba sal del Himalaya, sal negra de Hawái, sal ahumada, flor de sal de roca, sal de manantial. Coloca una pequeña cantidad bajo tu lengua y cierra los ojos. No te concentres en el sabor obvio, sino en las imágenes, emociones, memorias o sensaciones que cada sal evoca. Mantén un diario de sabores espirituales, anotando qué percepciones surgen con cada tipo de sal. Descubrirás que cada una activa diferentes centros de conciencia y revela aspectos únicos de la realidad. Después del mes de entrenamiento, tu paladar espiritual estará calibrado. Podrás comenzar a detectar la honestidad o falsedad de las personas por su sabor energético. Distinguirás los alimentos que nutren tu alma de aquellos que solo llenan tu estómago. Incluso percibirás la calidad vibracional de un lugar antes de entrar en él. Tu intuición se volverá un sentido tan real como el gusto. Tu paladar espiritual ha despertado. Ahora puedes saborear la verdad oculta en todas las cosas. Capítulo 10. El silencio y la sal. Lo que los sabios aprendieron del ayuno es que el cuerpo puede aprender a alimentarse de fuentes más sutiles que la materia densa. Y la sal es la llave que abre esa puerta. Fue durante mi retiro de 21 días en el desierto del Sáhara cuando comprendí por qué los místicos de todas las tradiciones han combinado el ayuno con el consumo ritual de sal. El relato se adentra en la experiencia ascética. Había llegado al oasis de Siwa, en Egipto, siguiendo los pasos de los antiguos anacoretas cristianos que habían establecido allí una práctica secreta, el ayuno de la sal perpetua. Durante semanas, consumían únicamente agua con pequeñas cantidades de sal cristalina extraída de las montañas sagradas del lugar. Los primeros 3 días de mi propio ayuno fueron una purificación física brutal. Mi cuerpo, acostumbrado a 3 comidas diarias, se rebeló violentamente contra la ausencia de alimento sólido. Pero cada vez que el hambre se volvía insoportable, disolvía una pizca de sal pura bajo mi lengua y experimentaba algo inexplicable. No solo desaparecía la sensación de vacío estomacal, sino que una energía sutil y poderosa parecía fluir directamente hacia mis células. Al 7º día, el hambre había desaparecido completamente. En su lugar, había llegado una claridad mental tan intensa que parecía poder ver a través de las cosas sólidas. Los colores del desierto se volvieron más vívidos. Podía escuchar conversaciones a kilómetros de distancia y mi capacidad de concentración se había multiplicado exponencialmente. Era como si, al dejar de alimentar el cuerpo físico, hubiera activado un sistema de nutrición directa desde fuentes energéticas superiores. Al 15º día, experimenté el fenómeno que los textos antiguos llaman la alimentación de luz. Durante la meditación matutina, mientras un grano de sal se disolvía lentamente en mi boca, sentí como si los rayos de luz solar entraran directamente en mi torrente sanguíneo. No era imaginación. Mi cuerpo se llenaba literalmente de una energía dorada que lo nutría más profundamente que cualquier alimento físico que hubiera consumido jamás. Los esenios del Mar Muerto habían perfeccionado esta técnica durante siglos. En los manuscritos de Qumrán encontré descripciones detalladas de ayunos de hasta 100 días, sostenidos únicamente con agua y sal especialmente preparada con oraciones y exposición a la luz lunar.
Estos practicantes desarrollaban capacidades extraordinarias. El secreto está en que la sal actúa como un catalizador. Durante el ayuno prolongado con sal, el cuerpo aprende gradualmente a extraer nutrientes directamente del aire, prana, la luz solar y los campos magnéticos terrestres. La sal facilita esta transición actuando como un conductor entre estos campos sutiles y nuestro sistema nervioso. En los manuscritos tibetanos del monasterio de Emis, descubrí referencias a los comedores de viento, monjes que habían alcanzado tal dominio del ayuno salado que podían vivir durante meses sin alimento sólido. Estos maestros desarrollaban una luminosidad física visible, como si sus cuerpos hubieran aprendido a transformar directamente la luz en sustancia viviente. Tu 10º secreto es la práctica del ayuno lunar. Una vez cada 3 meses, durante la luna nueva, realiza un ayuno de 3 días consumiendo únicamente agua pura con una pizca de sal marina cada 6 horas. Durante estos 3 días, mantén un silencio absoluto. No hables, no leas, no uses tecnología. Dedica las horas de vigilia a caminar lentamente en la naturaleza, meditar y observar. Al tercer día, justo antes del amanecer, prepara una mezcla especial, disuelve media cucharadita de sal marina en un vaso de agua tibia y bébela lentamente mientras sale el sol. Esta comunión sellará la transformación. Quienes practican esto regularmente desarrollan una independencia energética extraordinaria. Necesitan menos alimento, tienen mayor resistencia a enfermedades y desarrollan una intuición nutricional perfecta. Advertencia sagrada: el ayuno prolongado debe realizarse bajo supervisión de un maestro experimentado. Comienza gradualmente con ayunos cortos. La sal es tu aliada, pero el proceso debe ser respetado. Tu cuerpo recuerda ahora cómo alimentarse de luz cristalizada. Capítulo 11. La sal negra y los misterios de lo oculto. En las laderas del volcán Kilauea en Hawái, conocí a una kauna llamada Leilani, una sanadora de la tradición más antigua, que guardaba el secreto más peligroso y poderoso que he encontrado jamás: el uso ritual de la sal negra volcánica para la transformación profunda del alma. La sal blanca purifica y preserva, me dijo, pero la sal negra transforma y renace. Es la sal de la muerte mística, la que permite que el alma muera a lo que fue para renacer en lo que debe ser. Pero es peligrosa, porque no todos están preparados para morir antes de morir. El tono del manuscrito se vuelve sombrío y poderoso. La sal negra hawaiana, extraída de playas volcánicas donde el fuego de la tierra se encuentra con el agua del océano, contiene carbón activado natural y cenizas volcánicas microscópicas. Puede absorber toxinas físicas y psíquicas, pero también puede catalizar procesos de transformación tan profundos que pueden resultar traumáticos para almas no preparadas. Experimenté el ritual de la muerte del ego, un ayuno de 7 días consumiendo únicamente agua con sal negra, en aislamiento total dentro de una cueva de lava. Al 5.º día, comenzó la disolución completa de mi identidad personal. Mis recuerdos se fragmentaban, mi personalidad se desarmaba como un rompecabezas. Al 6.º día, experimenté lo que solo puedo describir como muerte consciente. Mi conciencia se separó del cuerpo. No había miedo, sino una paz oceánica. Al 7.º día, ya no era la misma persona. Había muerto a patrones de comportamiento que me habían limitado desde la infancia. Los alquimistas medievales conocían un proceso similar que llamaban nigredo, la gran obra negra, la descomposición total de la materia prima antes de su transmutación en oro espiritual. Usaban sal negra extraída de cenizas de plantas específicas. En los textos gnósticos encontré referencias a los comulgantes de la sal oscura, una secta que usaba sal negra para inducir experiencias de muerte iniciática. Tu 11º secreto es el más poderoso y peligroso: el ritual de la noche oscura del alma. Solo debe practicarse una vez en la vida, cuando sientes que la transformación radical es más necesaria que la supervivencia del ego actual. Durante la luna nueva de un cumpleaños múltiplo de 7, 21, 28, 35, etc., procura sal negra auténtica.
Durante 3 días, consume únicamente agua con una pizca de esta sal cada 12 horas. Permanece en silencio y aislamiento total. Permite que todo lo que surja, miedos, traumas, vergüenzas, sea observado sin resistencia. Al tercer día, antes del amanecer, disuelve una cucharadita de sal negra en agua y bébela mientras repites: muero a todo lo que he sido para renacer en todo lo que soy. Después, experimentarás meses de reorganización profunda. Relaciones tóxicas terminarán, trabajos sin alma se volverán insoportables, hábitos destructivos perderán su poder. Advertencia solemne: este ritual puede activar procesos psicológicos intensos. Solo debe realizarse con apoyo emocional disponible y tiempo para integrar los cambios. La sal negra no perdona la falta de preparación. El útero volcánico de la renovación te espera cuando estés preparado. Capítulo 12. El sello de la eternidad. Al final de mi peregrinaje de 40 años, llegué al lugar más sagrado de la tierra, las cuevas de sal rosa del Himalaya, donde, según las leyendas, los maestros inmortales guardan el secreto final. Un anciano de más de 100 años me reveló la enseñanza que corona todo este conocimiento. Hijo mío, me dijo, has aprendido todos los secretos de la sal, excepto el último. Cómo convertir tu propio cuerpo en sal viviente, en un cristal consciente que puede preservar el alma para la eternidad. Este es el sello definitivo, la boda sagrada entre lo temporal y lo eterno, punto. El manuscrito alcanza su clímax. Me llevó a una cámara secreta donde las paredes de sal rosa brillaban con una luz interior. En el centro había un pozo lleno de una sustancia que parecía sal líquida, pero que se movía con vida propia. Esta es la sal primordial, susurró. La primera sal que emergió cuando los océanos cósmicos se cristalizaron. Una gota puede transformar para siempre la naturaleza de quien la recibe. Durante 7 días me preparé. Al séptimo amanecer, el maestro me permitió tocar una sola gota con la punta de mi lengua. El efecto fue instantáneo y definitivo. Sentí como si cada célula de mi cuerpo se impregnara de una sustancia cristalina que las hacía inmunes al deterioro del tiempo. Mi necesidad de sueño se redujo, mi memoria se volvió fotográfica, mi resistencia se multiplicó. La sal primordial, explicó el maestro, restaura el diseño original del cuerpo humano. Se vuelve capaz de servir como vehículo del alma durante múltiples encarnaciones, preservando la continuidad de la memoria. Los alquimistas la llamaban sal philosoporum, la sal de los filósofos. Sabían que quien la encontrara se convertiría en un puente viviente entre el mundo mortal y el inmortal. Los cuerpos incorruptos de los santos no son un milagro, sino el resultado de haber impregnado su carne con sal consciente durante la vida. Tu 12º y último secreto es la práctica del sello de la eternidad. Un ritual que se realiza solo una vez en la vida. Durante el solsticio de invierno de un año múltiplo de 7 en tu vida, prepara una mezcla de todos los tipos de sal que has usado en tu camino: sal marina, de roca, del Himalaya, negra. En la madrugada más oscura antes del amanecer del solsticio, disuelve lentamente esta mezcla en tu boca sin agua. Mientras lo haces, repite con absoluta convicción: sello mi cuerpo con sal eterna. Sello mi alma con conciencia inmortal. Que este vehículo terrestre sirva a mi evolución espiritual a través de todas las encarnaciones necesarias hasta alcanzar la liberación final, punto. El efecto de este ritual es permanente e irreversible. Tu cuerpo comenzará un proceso gradual de cristalización consciente. No te volverás inmortal en el sentido físico, pero tu capacidad de mantener la continuidad de memoria y propósito a través de múltiples vidas se activará definitivamente. El verdadero regalo es la paz absoluta que viene de saber que la muerte es solo una transición, no un final. Este es el regalo final de la sal sagrada, la certeza de que somos seres eternos teniendo una experiencia temporal. Querido aprendiz que has llegado hasta aquí, ahora posees todos los secretos que los sabios han guardado durante milenios. Úsalos con sabiduría, compártelos con discernimiento y recuerda siempre que el poder verdadero viene del servicio al bien mayor de toda la humanidad.
La sal no sana por sí misma, sino que recuerda al alma el poder que siempre tuvo. Y tú, ahora que conoces estos misterios, tienes la responsabilidad sagrada de ayudar a que otras almas recuerden también su propia divinidad oculta. El sello de la eternidad ha sido ofrecido. La decisión de recibirlo es tuya y solo tuya. Que la sal de la sabiduría te guíe siempre hacia la luz.